el día de hoy, desde tanto la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, como también de la Secretaría de Asuntos Académicos, surgió esta idea de repensar un poco las prácticas sociales educativas en el marco de la pandemia, ya que la pandemia ha causado situaciones bastante particulares en donde los programas UANEX, muchos de acá, ustedes son directores o directoras de UANEX o trabajan en extensión hace mucho tiempo y bueno, por distintos motivos o más que nada por el tema de la pandemia no pudimos avanzar y creemos que entre todos y todas podemos llegar a un buen puerto. Así que desde ya es un placer estar acá hoy con ustedes. Es el primero de 3 encuentros que vamos a tener y esperemos lograr lo que venimos trabajando con María Rosa, el objetivo de repensar y ver cómo podemos reformular nuestras prácticas desde la Universidad de Buenos Aires. Así que para comenzar, me gustaría darle la palabra al secretario de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Universidad, Gustavo Gali. Gusta, no sé si estás por ahí. La idea, hasta que Gustavo esté, es contarles un poquito el encuentro de hoy. Vamos a escuchar tanto la palabra de Gustavo como de Katy Nocilia, secretaria de Asuntos Académicos, como también la voz de los estudiantes a través de Ramiro Fernández, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y luego vamos a trabajar todos juntos. Así que bueno, Gustavo, ahí te escuché, así que te doy la palabra. Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que muy contento por la repercusión de esta propuesta que llevamos adelante conjuntamente entre la Secretaría de Asuntos Académicos y la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Se cortó, puede ser. Justo. ¿Querés que siga yo? Sí, Katy, sí, bueno, te damos la palabra. Bueno, acá con ustedes Katy Nocilia, así que es un placer tenerte con nosotros. Bueno, la verdad es que estoy gratamente sorprendida de ver tanta gente preocupada e interesada por el tema de las prácticas sociales educativas. Son muchos, como ya saludó María Rosa y Fran, gente que permanentemente está involucrada y comprometida con estas prácticas, y que si bien la situación de pandemia hizo que tuviéramos que virar todas nuestras prácticas, las de enseñanza, las de investigación y las de extensión, a nuevos formatos que no habíamos imaginado y no habíamos previsto hasta el momento. Supongo que también el desafío de cómo garantizar y continuar con las prácticas sociales educativas fue un esfuerzo y un desafío que probablemente estos encuentros tengan como motivo justamente poder relevar, sistematizar e incluso crear nuevos conocimientos acerca de las prácticas sociales educativas, cómo algunas de ellas puedan ser mediadas por tecnologías. De cualquier manera quiero destacar, y acá está Ramiro y en él la representación estudiantil, nuestros estudiantes y nuestros profesores estuvieron a la altura de las circunstancias, y si bien todas las acciones que tuvieron que hacer, así como hicimos la enseñanza remota de emergencia, tuvieron que hacer las prácticas remotas de emergencia, y algunas no tan remotas porque necesitan algunas de ellas poner el cuerpo. Y yo sé que muchos de ustedes y muchos de los estudiantes, aunque no se hayan formalizado ex ante como práctica social educativa, hicieron numerosísimas prácticas sociales educativas diseñadas para este contexto. Habitualmente vemos a nuestros alumnos voluntarios atendiendo los más diversos aspectos de la emergencia que implicó esta pandemia. No voy a enumerarlos porque son los estudiantes y Fran, que desde la Secretaría de Extensión, que han trabajado fuertemente en esta tarea. El desafío también que nos planteamos en su momento con María Rosa y con Fran y con Gustavo es cómo reconocer estas prácticas, que si bien no se aprobaron ex antes, por la urgencia en las cuales fueran diseñadas, se consideren como un trayecto reconocido por parte de los estudiantes. Y este es el desafío también que implica ajustar algunas cuestiones de orden normativo, porque así como ajustamos las correlatividades en las carreras, los mecanismos de evaluación, también deberíamos
en esta situación excepcional, establecer alguna normativa, algunos criterios para reconocer el esfuerzo que hicieron los profesores y los estudiantes, básicamente, en este contexto. Así que también, con mucha alegría, debo decir que cada vez se aprueban más prácticas sociales educativas formalmente en el Consejo Superior. No todas las que quisiéramos, pero bueno, también hace 2 años que estamos en esta situación excepcional. Pero cada vez más las facultades mandan sus prácticas para ser aprobadas en el Consejo Superior. Esto muestra un grado paulatino de institucionalización y de reconocimiento de esta tarea que vienen ustedes desarrollando. O sea que, a pesar de todas las circunstancias, creo que este contexto, y me parece que este es el sentido de estas charlas, de recoger un poco las experiencias en el contexto, fue muy provechoso y probablemente podamos construir más conocimiento acerca de las prácticas sociales educativas en contextos de emergencias como fueron estos. Gracias. Perdón por el... muchísimas gracias, Katy, por tus palabras. Es un placer tenerte con nosotros. Ahora vamos a continuar. No sé si Gustavo ya ha podido reconectarse. A ver, porque lo vi. Sí, acá estoy, Ahí, pero ahí bueno, está. Pero yo te suplí un ratito. Ahí va. Terminando recién, hoy me tocaba el grado, estoy acá en la facultad. Bueno, nada, retomando un poco lo que estaba diciendo Katy. Primero quería agradecerles a Francisco y a María Rosa que llevaron adelante la propuesta para estos encuentros. Y por supuesto que estoy muy contento por toda la gente, la convocatoria, toda la gente que hay. Obviamente hay muchos que nos conocemos hace años. Y sí, como decía Katy, esto es la idea de expresar cada uno las distintas experiencias que vivieron durante la pandemia para poder tener, recabar cada uno su información y poder, de alguna manera, tener en cada una de las unidades académicas las prácticas sociales aprobadas, cumplimentando con todas las resoluciones, poder tener esa oferta para todos los alumnos, ¿no? Y de alguna manera poder acercarnos con los distintos, articular los contenidos y las necesidades con las demandas de la comunidad extrauniversitaria. Bueno, nada más, todo lo demás ya lo dijo Katy, así que vamos a escuchar ahora así las experiencias, y como dijo Francisco, vamos a comenzar con la experiencia de Ramiro, el presidente de la FUBA, y después seguir trabajando en conjunto. Nada más, gracias. Bueno, gracias, Gustavo. Y bueno, como te dio la palabra, Ramiro, la verdad es que es un placer tenerte, y te lo digo acá, lo digo en público, es un placer el rol que han tomado los estudiantes en la pandemia. Entendemos que es un rol central, así que tu experiencia es fundamental y tu voz reflejada en la voz de todos los estudiantes es importantísimo tenerla con nosotros, así que la palabra es tuya. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, tanto Fran, María, Katy como Gustavo. En representación de la Federación Universitaria de Buenos Aires y de todos los alumnos, la realidad es que podamos tener estos espacios para hablar, para contar nuestras experiencias, para debatir y para aprender, es algo muy importante. Por otro lado, decir que hablar adelante de Gustavo Gali y de Katy Nosiglia es algo que me llena de orgullo. También me da un poco de vergüenza porque son dos personas que en mi vida académica y en mi vida política me han formado y ayudado mucho, y nada, la verdad que me pone muy contento poder estar acá en un Zoom con ellos, así que gracias Fran y María por brindarme esta posibilidad. Honestamente, creo yo que cuando hablamos de repensar, si hay algo que nos invita realmente a repensar las cosas, es la pandemia. Porque esta pandemia nos invita lamentablemente a vincularlos con cosas que no queremos o con cosas que de repente en el día no le damos espacio, ya sea la muerte, ya sea la preocupación de perder un familiar querido, ya sea el hecho de no manejar del todo nuestras libertades. Y en cuanto al alumno de la Universidad de Buenos Aires, yo creo que la pandemia
le modificó su agenda, le modificó su día a día, pero no le modificó las condiciones. El alumno de la Universidad de Buenos Aires tiene la convicción muy clara de estar al servicio de la sociedad. Y en este caso, en esta pandemia, se necesitaba que estemos más que nunca. Pero hay que ser realistas. Era una situación muy difícil, un contexto muy difícil, un virus que, si ahora se conoce poco, en ese entonces no se conocía nada. La realidad es que nosotros, con muchos actores que están acá presentes, tuvimos reuniones virtuales, reuniones con distancia social, remontándome a principios del año pasado, y medio que nos mirábamos y decíamos, ¿cómo podemos participar? ¿Cómo podemos ayudar? Y ahí es donde tímidamente lanzamos una convocatoria a través de las redes de la Secretaría de Extensión Universitaria, el programa UBA en Acción, y a través de las redes de los centros de estudiantes y la Federación Universitaria. Honestamente, en esas convocatorias, nosotros no nos teníamos mucha fe, porque teníamos mucho miedo nosotros, teníamos un desconocimiento total de la situación, y dijimos, bueno, vamos a lanzar una convocatoria, vamos a ver cuántos voluntarios realmente están interesados y se animan a afrontar esta pandemia desde otro lugar, aparte del de quedarse en su casa y el de cuidarse. La realidad es que tuvimos 5.000 inscriptos en 48 horas. Cuando uno se pone a pensar ese número en 48 horas, y cuando uno se pone a pensar que llegamos a 9.000 en 3 días, automáticamente se da cuenta que el estudiante, hombre y mujer, que ingresa a la universidad pública, tiene la convicción de estar al servicio de la sociedad. Y eso está en nuestra formación, está en nuestro ADN. Es por eso que a raíz de este número tan masivo de voluntades, nosotros dijimos, bueno, tenemos que estar al servicio de la sociedad y vamos a estar. Ahí estrechamos lazos con los gobiernos, ya sea de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, nación, con cualquier gobierno que necesite mano de obra con ganas de aprender, con ganas de ayudar y con ganas de estar presentes en esta pandemia. Honestamente, en esta convocatoria lo que nos pasaba a nosotros es que le preguntábamos al voluntariado cómo tenía ganas de participar, de qué forma, y la realidad es que todos los voluntarios nos contestaban una sola cosa: yo estoy para ayudar de la manera que sea. Si tengo que llevar algo a algún lugar, si tengo que poner mi auto, si tengo que poner el cuerpo, si tengo que cargar datos. Al voluntario de la universidad le importaba poco su carrera, su hobby, su oficio. Lo único que le importó en esta convocatoria es estar al servicio. En un primer momento, nosotros lo que hicimos, remontémonos a abril del año pasado, en el cual había un desconocimiento total de este virus, y lo que se buscaba justamente era detectar el virus y a su vez detectar qué era COVID-19 y qué era otro tipo de patología. Es ahí que desembarcamos y los voluntarios de la Universidad de Buenos Aires comenzaron a participar en el programa Detectar. ¿En qué consiste este programa? Íbamos a barrios, íbamos a lugares donde el gobierno de la ciudad nos indicaba y nos poníamos a hisopar gente. ¿Cuál era el objetivo de este hisopado? Muy sencillo: empezar a detectar a esa población de COVID asintomática. Muchos de acá van a decir, qué locura el hecho de que 9.000 personas se anoten para ir al frente de batalla, para ir a donde estaba el virus, para ir a buscarlo. Sí, el alumno de la Universidad de Buenos Aires es así, y este recién fue el principio. Después, en el mes de junio, nos pusimos a participar de la campaña de vacunación antigripal. En esa campaña de vacunación antigripal, el voluntario de la Universidad de Buenos Aires iba a colegios, a iglesias, a lugares sociales y se ponía a vacunar gente de la ciudad de Buenos Aires. Era muy loco en ese entonces, porque ¿qué es lo que ocurría? Teníamos todos una pechera, la que utilizamos ahora, que dice Orgullo UBA,
eran los primeros momentos del barbijo, de la máscara, y no nos reconocíamos un poco las caras. Pero era muy loco porque sin conocer a una persona, vos la mirabas, le veías la pechera y había una complicidad de saber que estaban en el mismo equipo y tirando para el mismo lado. Hoy día estamos un poco más acostumbrados al barbijo, a la pechera, pero en ese momento ver a la gente en la calle ya era loco, porque estábamos todos en nuestras casas. Y ver con las mismas pecheras y sin conocernos, pero conocernos tanto fue, a mí por lo menos, algo que me era muy loco y cada vez que me acercaba a alguna sede, porque en mi caso yo iba a repartir los elementos de protección a la gente de la universidad, me llamaba llamativamente eso la atención, el hecho de cómo todos con la pechera automáticamente ya sabíamos que éramos un equipo y socios de ideas. Después la pandemia fue evolucionando, fue cambiando, ¿y qué es lo que ocurrió en esta pandemia? Empezó a existir la pandemia económica, empezó a haber gente que tenía necesidades económicas producto de que no podía ejercer su actividad, tuvo que cerrar un local, gente que iba a comer a merenderos y esos merenderos cerraron. Por eso es que también entendimos que al margen de estar en las actividades y en las campañas del gobierno de la ciudad y de provincia y de nación, también teníamos que salir a la calle desde otro lugar. A raíz de eso, comenzamos una campaña para juntar abrigos y ropa para gente en situación de calle y gente que lo necesitaba. Esta campaña la hicimos en 5 facultades. ¿Qué quiero decir con esto? Que había 5 facultades en las cuales se podía albergar y dejar la ropa. No dábamos abasto de la cantidad de ropa que venían a la facultad y en la cantidad de gente que nos pedía que nos acercáramos a sus hogares a buscarle ropa. No dábamos abasto. Nuevamente otra sorpresa, nuevamente otra vocación del estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Y en paralelo con esta donación de ropa que la dábamos en los barrios y en las calles, comenzamos a repartir platos calientes. Platos calientes refiero, toda la zona de la facultad tiene mucha gente indigente y lamentablemente mucha gente que está en situación de calle. Los martes y los jueves, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires se colocan su pechera, cocineras que son estudiantes de nutrición de la Facultad de Medicina hacen alrededor de 200 platos calientes y nosotros recorremos por las noches las calles dando platos de comida a la gente. También es una actividad que lo que nos pasa mucho es que tenemos muchos voluntarios, a veces para la cantidad de viandas que hay. La realidad es que con los recursos que se hacen estas viandas son los recursos que brinda la universidad. Y ahí nuevamente, y lo vuelvo a remarcar, y lo voy a seguir remarcando porque es algo que me infla el pecho, marco la cantidad de voluntarios y la cantidad de convicción y la cantidad de ganas que tiene el estudiante de la UBA. Por otro lado, además de estos, digamos, de estas campañas que estoy nombrando, que estas campañas fueron principalmente el año pasado, principalmente cuando estábamos en pie de guerra con el COVID, en paralelo seguíamos trabajando con las campañas de vacunación del gobierno de la ciudad. Ya a principios de este año nos tocó la parte más linda, que todavía no terminó, y que seguimos estando y que vamos a seguir estando hasta que esto termine, que fue formar parte de la campaña de vacunación propiamente contra la vacuna del COVID-19. Nosotros estamos a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad de Buenos Aires, en las 32 sedes que el gobierno de la ciudad brinda su vacuna, está la UBA. Y en las postas, que se llaman superpostas, donde va el grueso de la población, está la UBA. Y vamos a seguir estando. A raíz de esta pandemia, yo creo que a la hora de repensarla, lo que le deja al estudiante de la Universidad de Buenos Aires, creo yo, es que más allá de lo que aprenda en términos académicos, nosotros de esta universidad recibimos una formación que nos hace como personas. Y
de repente esta pandemia nos desató anécdotas como, por ejemplo, que ese día estábamos con Fran y Gustavo, era un martes, estábamos repartiendo comida caliente, y se acercan 3 voluntarios de la universidad, 3 voluntarios de diferentes carreras. Vamos en conjunto a repartir y nos ponemos a hablar con ellos. Nada, una charla de desconocidos, dónde vivís, cómo venís hasta acá. Ellos, con tal de participar del voluntariado y contar de cuidar a sus familiares, pero a la vez ayudar a la sociedad, se mudaron los 3 a un mismo lugar. Y los 3 alquilaban un departamento y los 3 no estaban en contacto con su familia y los 3 no estaban en su casa. Estaban poniéndole el pecho. Y así tengo un montón de anécdotas que a lo largo de esta pandemia me fui llevando, que honestamente es muy lindo poder compartirlas acá, así como anécdotas de dolor, de que lamentablemente gente perdía familiares, pero no los estaba llorando. Seguía viniendo a los voluntariados y estando con nosotros. Entonces yo creo que esta pandemia para el alumno de la Universidad de Buenos Aires, creo que más allá del dolor que implica esta pandemia, lo llena de orgullo, lo llena de valentía, de coraje, y por sobre todo le reafirma ese compromiso que tiene con la sociedad. Compromiso que creo que a medida que las prácticas sociales educativas se sigan repensando, vamos a poder profesionalizarlo y vamos a poder mejorarlo en términos, como bien dijo Katy, de direccionarlo. Yo creo que es importante que todas estas voluntades, que todas estas fuerzas, que todas estas actividades, al margen de dejarlos algo tan hermoso como el hecho de saber que nos brindamos a la sociedad, de saber que le devolvimos un pedacito de eso que la sociedad nos da, permitiéndonos estudiar, creo que hay que vehiculizarla para que también desde la universidad del alumno se lleve algo. Por eso, nada, me pone muy contento este encuentro, agradezco nuevamente la invitación y estoy para lo que se necesite ayudar y colaborar para repensar estas prácticas sociales educativas. Bueno, Rama, muchas gracias. La verdad, muy importante tu testimonio y que nos vamos a quedar, me parece, con lo último que decía Ramiro, la importancia de que la universidad académicamente o le busquemos el lado académico a todo esto que los estudiantes han salido a la calle y han puesto su pecho frente a esta pandemia. Entonces, es tarea de cada uno de nosotros y de nosotras en cada una de nuestras unidades académicas evaluar cómo estos voluntariados los podemos transformar en algo académico y en una enseñanza para los estudiantes. Así que bueno, para continuar, María Rosa, te doy la palabra, así le damos. Dale, muchísimas gracias. Por favor, la palabra es tuya. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Ramiro por su testimonio que nos permitió visibilizar también un poco el gran trabajo que hicieron miles de voluntarios que son nuestros estudiantes, son los estudiantes de la UBA que muchas veces en forma silenciosa hacen todo esto y que no llegamos a visibilizarlo en las aulas cuando estamos hablando de cuestiones académicas, y por eso agradezco nuevamente tener la oportunidad de escuchar lo que muchas veces no surge en las aulas y que necesitamos capitalizarlo para enriquecer los aprendizajes. Yo preparé una breve presentación con algunas ideas para compartir en este espacio, como para, en este repensar, como bien decían, empezar a sistematizar un poco todo lo que se fue desarrollando. Como bien dijo Francisco al principio, la idea es tener 3 encuentros, ya esperen al final, así les contamos algunas sorpresas que preparamos para los próximos encuentros. Pero bueno, en este primer encuentro queríamos repasar algunas cuestiones tan básicas como, bueno, ¿qué son las prácticas sociales educativas que ya están institucionalizadas en la UBA y que queremos desarrollar? Bueno, como bien dice la resolución, son propuestas pedagógicas que privilegian tanto la adquisición de conocimientos como el beneficio concreto en el campo social, tan claro como lo presentaba recién Ramiro,
atendiendo las necesidades curriculares y de la comunidad, siendo por ello actividades de aprendizaje y de servicio. Y por lo tanto, y esto no me parece menor tenerlo en cuenta, sabiendo que tenemos la suerte de que nos acompañen y que introdujeron este encuentro, tanto el secretario de Extensión como la secretaria de Asuntos Académicos, ya que las prácticas sociales educativas justamente lo que buscan es la integración de la investigación, la enseñanza y la extensión. ¿Sí? Lograr poner en diálogo estas tres grandes misiones de la universidad que muchas veces se encuentran como compartimentos estancos y aislados. Como bien dice la resolución también, y ya pensando más en la propuesta pedagógica, en esto de curricularizar las prácticas solidarias, bueno, la propuesta de aprendizaje servicio solidario justamente destaca estos tres componentes esenciales de cuando buscamos brindar un servicio solidario, que ese servicio busca realmente atender en forma acotada y eficaz necesidades reales y sentidas con la comunidad, y no solo para ella. Rescato del relato de Ramiro, ¿no? Cómo iban contando cómo iban cambiando las acciones que iban desarrollando a partir de estas necesidades tan reales y sentidas de la comunidad en medio de la pandemia. El protagonismo activo de los estudiantes, eso sin ninguna duda. Cómo generar también estos espacios de participación para que ellos puedan estar atentos a la planificación y a la evaluación. Y acá es donde desde el lado de los docentes nuestra gran tarea de ver cómo podemos planificar justamente los contenidos de aprendizaje en forma articulada con las actividades solidarias, como para identificar cuáles son los contenidos curriculares que, por ejemplo, desde la carrera de nutrición pusieron en juego como para pensar qué cocinar, cuál era el mejor plato caliente que podían preparar, como la reflexión sobre lo que estuvieron viviendo nuestros estudiantes en cada uno de esos encuentros, todos los saberes vinculados con la ciudadanía, su formación profesional, espacios de investigación que pueden ir surgiendo. Por lo tanto, acá podríamos hablar de cómo podemos tratar de enriquecer este círculo virtuoso para que haya un diálogo permanente entre el servicio que brindamos y los aprendizajes curriculares, para que justamente estos aprendizajes nos permitan brindar cada vez un mejor servicio a partir de las herramientas y los conocimientos con los que contamos, y a su vez como este servicio, como también lo mencionaba Ramiro, impactan en la formación integral de nuestros estudiantes con una motivación diferente y con otras posibilidades de producir nuevos conocimientos. Por eso, bueno, justamente estamos hablando de una propuesta de educación integral donde tanto los conocimientos científicos o tecnológicos se vinculen con el desarrollo de las competencias para la vida y para el trabajo, con la formación ciudadana, con una contribución solidaria y efectiva a los problemas acuciantes. Durante este periodo de pandemia pudimos ir viendo las distintas acciones que se fueron desarrollando en UBA en Acción, muchas que ustedes nos fueron compartiendo también a través del formulario que incorporamos en la convocatoria, y justamente en estos momentos de crisis es cuando se ve, bueno, cuál es la respuesta que pueden tener las instituciones para actuar, para poder aprender, para seguir innovando. Y esto fue un poco lo que nosotros pudimos ver, que la UBA tuvo esta capacidad de dar esta respuesta como para en conjunto buscar alternativas para la construcción de nuevos conocimientos, para poder identificar dónde estaban aquellos que podían aportar en este contexto para consolidar nuevas redes solidarias. Durante todo este periodo hubo una constante: el aislamiento social, la enseñanza remota de emergencia, la virtualidad adquirió otro protagonismo, y esto también impactó en el tipo de prácticas que se vienen desarrollando desde el aprendizaje-servicio. Desde CLAIS, que es la organización a la que también pertenezco, estuvimos relevando muchas de estas experiencias y el conocimiento que también se fue generando desde las distintas instituciones educativas, y se trabajó mucho a partir de algunos autores que habían empezado a tipificar este tipo de proyectos. Si nosotros pensamos en los proyectos de aprendizaje de servicio o en las prácticas sociales educativas tradicionales,
A muchos les va a dar nostalgia recordar esos tiempos donde podían en Odonto agarrar el camión o en cada una de las facultades pensar en las prácticas que se podían hacer en terreno, con el vínculo presencial, tanto para las actividades académicas como para las actividades que se realizaban en las distintas comunidades. La pandemia nos llevó a realizar todo el aprendizaje desde la virtualidad, pero sin embargo, como también comentaba Ramiro y Katy y Gustavo al comienzo, muchísimos estudiantes siguieron participando, muchísimos docentes acompañando también a sus estudiantes, realizaron estas prácticas en forma presencial. Por eso acá se combinaba el componente del aprendizaje desde la virtualidad y las actividades solidarias o las actividades de servicio en la presencialidad. Lo mismo pasó con nutrición. Los estudiantes seguían estudiando virtualmente, pero las prácticas las podían hacer presencialmente de servicio. Agradezco al equipo de Filo que fue compartiendo, por ejemplo, en el formulario y nos contaban que en realidad ya venían haciendo algunas actividades virtuales, aun cuando el aprendizaje se desarrollaba presencialmente, pre-pandemia. Por eso la transición en algunos aspectos no les resultó tan engorrosa, porque las actividades que ya venían desarrollando online, si bien el aprendizaje pasó a la virtualidad, pudieron seguir desarrollándolas, mientras que vimos, por ejemplo, las experiencias que también nos compartieron desde FADU, desde el CIUS, de cuántas experiencias tuvieron que reformular, donde en muchísimos casos se perdieron la riqueza del trabajo en terreno porque tuvieron que hacerlas virtuales. Todas las comunicaciones, el trabajo previo lo hicieron desde la virtualidad y los productos fueron también todos digitales. Y lo mismo lo que compartían desde la carrera de Facultad de Ciencias Sociales, del trabajo, como para todas las publicaciones que fueron haciendo durante el periodo de pandemia con consejos para los trabajadores acerca de las relaciones del trabajo y de todos los consejos que eran necesarios tener en cuenta, haciendo un excelente uso de las redes sociales, brindaron información relevante poniendo en juego los conocimientos académicos. Por lo tanto, acá podemos ver distintas formas de combinar componentes presenciales y virtuales para poder continuar el desarrollo de las prácticas sociales educativas. Cuando pensamos el nombre de estos encuentros nos parecía pertinente el repensar, porque en realidad esto es repensar juntos, no es una bajada de línea que desde la UBA dicen a partir de ahora, mañana las prácticas tienen que ser así, sino justamente poder aprender a partir de las experiencias que ustedes van desarrollando y estos espacios de reflexión compartida entre las prácticas, la teoría que podemos compartir como para poder seguir avanzando. Por eso nos parecía interesante que en este primer encuentro, más allá de este breve espacio de empezar a ponerle un encuadre, pudiéramos escucharnos, pudiéramos compartir las experiencias que fueron desarrollando en las distintas facultades, porque como les decía, algunos de ustedes nos fueron compartiendo algunos comentarios de qué es lo que aprendieron, qué les resultó positivo, qué nuevos aprendizajes surgieron en el marco de la pandemia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, les vamos a compartir el link a un Padlet, los vamos a dividir en grupos de trabajo y les vamos a pedir entonces que, trabajando en grupos, una persona de cada grupo comparta, vaya completando en este Padlet. Yo ahora les voy a poner en el chat la dirección, como para que ustedes puedan compartir en este espacio qué cosas sí pudieron hacer vinculadas a las prácticas sociales educativas durante la pandemia y qué cosas no pudieron hacer y cuáles fueron los aprendizajes compartidos
durante este periodo. Esperen que ahora les voy a poner como para que todos puedan acceder al Padlet. Y nos vamos a dividir en salas de trabajo como para que tengamos unos 25 minutos de trabajo grupal para después volver y seguir compartiendo algunas apreciaciones. Cualquier consulta nos van escribiendo por el chat y con Francisco estamos atentos a sus comentarios. Les pedimos entonces que acepten, ahora ya te escucho Paula, cuando les aparezca la opción como para ir a las salas, acepten ahí y, y una persona de cada grupo vaya compartiendo en el Padlet, que ya les puse el link en el chat, como para que puedan ir compartiendo las conclusiones de cada grupo. ¿De acuerdo? Cualquier otra duda nos van preguntando. ¿Sí? Bueno, vamos a las salas. 25 minutos, les avisamos para que vayan volviendo. A ver, ya todos les van a llegar. Perfecto, ya están yendo a las salas. Perfecto.
las prácticas sociales... Ah, wow. Perdón,